Muy buenas y bienvenidos una vez más a este canal. De hoy hablaremos, en un video acerca de una pregunta que me hicieron en los comentarios que me pareció muy buena, que dice así: ¿podrías hablar de por qué la inflación del dólar en Estados Unidos afecta a Panamá? Que no entiendo cómo si la inflación allá sube 8.3, acá solo sube 2.1 si usamos la misma moneda. Como dije, es una muy buena pregunta, ya que sí, podemos asumir que si Estados Unidos y nosotros usamos la misma moneda, pues también deberíamos tener la misma inflación. La verdad es que las decisiones económicas y políticas que tome Estados Unidos no es mentira que impactan tanto en Panamá como a nivel mundial, ya que, incluso entre esas cosas el dólar es una moneda bastante utilizada, bastante demandada, y en tiempos de crisis es usada también como activo, una especie de activo refugio. Así que sí hay cosas que impactan, pero la inflación de Estados Unidos tiene muy poco que ver con la inflación de Panamá. Y digo inflación porque se tiende a confundir el término inflación con IPC, porque inflación e IPC no son lo mismo. Y lo segundo es que hay factores de cada país que impactan sobre el IPC. Y cada factor depende de cada país. De hecho, El Salvador y Ecuador, para tomar como ejemplo, son países que también utilizan el dólar, pero no por eso tienen la misma inflación. De hecho, hay una página que vi también donde se muestra la inflación de Panamá versus la tasa inflacionaria de Panamá versus la tasa inflacionaria de Estados Unidos. Y la verdad es que muy poco tiene que ver una con la otra. A veces la de Estados Unidos está más alta que la de Panamá, y a veces la de Panamá ha estado más alta que la de Estados Unidos. Regresando al tema, quizás ya algunos lo sepan, pero antes de empezar el video y entrar en el tema, hay que aclarar algunos conceptos de inflación e IPC. Si nos vamos a la definición que normalmente se usa de inflación, incluso en las universidades, la que utilizan los gobiernos, incluso en los noticieros, incluso Wikipedia, veremos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en la economía. ¿Hay algún problema con esta definición? Sí, tampoco, no pretendo ser más sabio que Wikipedia, pero hay algo que falta en esa ecuación. O sea, el por qué aumentan los precios. ¿Qué hace que esos precios aumenten en la economía? Y ahí es donde surge el debate entre los que piensan que, los precios aumentan porque los empresarios quieren aumentarlos, versus lo que realmente sabemos, la definición original de lo que es inflación. La definición original de inflación podemos ver que, como ves en la pantalla, es aquella política, ojo, es aquella política que aumenta la cantidad de dinero o crédito. Así que lo busques o no lo busques, cuando aumentas la oferta monetaria o aumenta la cantidad de dinero en la economía de la que antes había, vas a aumentar los precios. Y ahí tienes el por qué aumentan los precios. Y es la definición formal de inflación. Ahora que sabes lo que realmente es inflación, comúnmente verás que se utiliza la palabra inflación para referirse al aumento de precios y salarios de todos los países. Incluso en Panamá se utiliza comúnmente en los medios. Algunos economistas usan la inflación de Panamá o la tasa inflacionaria de Panamá, incluso sabiendo que aquí en Panamá no tenemos banco central que emita o aumente la cantidad de dinero. Pero realmente lo que están especificándose realmente es al IPC, no a la inflación como tal, aunque la palabra es utilizada. Así que tienes por un lado que sabes que inflación no es IPC. Inflación es el aumento de dinero en la economía y el IPC es el efecto de la inflación, que te mide qué tan rápido se mueve ese nuevo dinero en la economía. Y ojito, número 2, también hay un factor que no se habla mucho, pero también depende de cómo el gobierno de ese país mide la tasa inflacionaria o mide ese IPC, porque es el gobierno que decide qué cosas sí y qué cosas no incluir en el IPC. De incluir muchas cosas o de incluir muy pocas cosas, esa tasa va a variar o muy alta a muy baja. Ojito que eso es algo que está pasando o que pasa en Estados Unidos, pero de eso hablaremos creo que también más adelante. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? El IPC allá a fecha de hoy está en rangos del 8%. El IPC y su inflación depende de muchos factores. Estados Unidos ha sido una economía que ha dependido de muchos años de bajas tasas de interés, un país muy endeudado, ahorita está en mera crisis el mundo con altas tasas de interés, y también es un país que ha emitido mucho y siempre ha controlado su tasa para evitar un problema inflacionario, pero vemos que en este caso como que se le ha escapado. Porque en pandemia emitieron por encima de demanda, ya que todo estaba encerrado, no se estaba produciendo y le diste dinero, soltaste dinero directamente a la economía cuando antes lo hacías con los bancos
esta emisión iba directamente a los bancos. Esta vez no fue directamente a los bancos, sino que fue directo a la economía y al consumo, sin producir. Y esto ocasionó que la tasa inflacionaria de Estados Unidos pues se elevara a los rangos que vemos ahorita. O sea, emitiste mucho dinero y ahora el IPC te está ahorcando. Claro, entre muchos otros factores, pero este es el factor principal. E incluso, ¿recuerdan cuando le dije que depende de cómo el gobierno mide el IPC? Pues en Estados Unidos el IPC incluso ya no se mide como antes y sacó factores o datos a conveniencia. Y según Shadow Stats, donde usan el método de antes, el IPC de Estados Unidos se dice que está en rangos incluso de 16%. Incluso podemos concluir que el IPC de Estados Unidos hoy en día está manipulado para que dé una tasa baja. Pero obviamente tú no vas a ver eso en los medios porque lo que realmente conviene, incluso a la Fed, es que esa tasa sea en el futuro, o por lo menos en el corto plazo, sea controlable. Ahora, ¿qué pasa en Panamá? En Panamá, para empezar, no tenemos un banco central como otros países o como Estados Unidos que emita dinero para la economía, por lo que no tendrás inflación o una inflación como el concepto original, pero sí tendrás variaciones de precio en el IPC, que tendrá que ver con factores, por ejemplo, de poca oferta o que se está produciendo poco de algo. En palabras menores, el IPC te mide, como ya lo había dicho, pero te mide en resumen qué tan caro o qué tan barato se está haciendo un producto o servicio en la economía. Por ejemplo, si hay una sequía en Panamá o en el lado interior del país y debido a esa sequía hay pocas verduras en el país, pues las pocas verduras que quedan, como es un problema de poca oferta, esas pocas verduras tenderán a subir de precio porque habrá más agentes o personas en Panamá que van a pujar por conseguir o por competir por esas pocas verduras que hay. Esa poca oferta de verduras te va a impactar en el IPC y te va a decir que ese producto se encareció versus otros. O también ese IPC de Panamá puede aumentar también por un aumento brutal del gasto público del gobierno. El gobierno quiere hacer una obra pública, por ejemplo, hace compras muy abruptas de lo que normalmente un agente no haría en la economía, y como compra demasiado el gobierno, pues disparará la puja de esos productos, por lo cual el IPC también se impactará. Otro ejemplo que ocasionó en Panamá fue el tema de la gasolina, ¿no? Viste que por temas de la guerra de Ucrania se restringió la oferta de combustible a nivel mundial, y por esa disminución de oferta de combustible, viste que, por ejemplo, subió un 5% el IPC debido a eso. Ese 5%, un ejemplo, de IPC te dice que ahora tienes que gastar tú un 5% más en combustible y dejar de gastar ese 5% que gastabas en otras cosas, ahora en combustible. Por eso incluso verás que en el IPC de Panamá o de cualquier país hay factores que están en números negativos. Eso quiere decir que incluso esos productos o servicios están bajando de precio, porque ahora las personas están gastando más en otras cosas. Por eso que en Panamá, como concepto original, no tienes inflación. Porque si la cantidad de dinero ya está establecida, no puedes gastar más en gasolina y más gastar incluso más en otras cosas. Es matemáticamente imposible. Si unos precios en la economía aumentan, pues otros van a disminuir. Y la inflación se mantiene y los precios se mantienen constantes. Pero sí vas a tener variaciones de IPC que te van a impactar en el dato de IPC. Por eso ves que ese dato de IPC, ves que está en rango de 2% y antes estaba más alto, pero se fue deshinchando por factores ya de más producción. Hay más oferta de cosas y pues las personas no tienen que empujar tanto el precio. De hecho, también hay una página que me gusta bastante que se llama Datos Macro. Y verás que si buscas el dato de tasa inflacionaria de Panamá, te saldrá IPC. En ningún lado vas a ver la palabra inflación. Todo es IPC, IPC, índice de precios, IPC. Entonces, sabiendo todo esto, te darás cuenta que la inflación o el IPC de Panamá no tiene nada o muy poco que ver con el IPC o lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, hay un tema que también ya había hablado en otros vídeos, por aquí lo dejaré, que si el dinero, o si la moneda, el dólar, se devaluara y esa inflación de Estados Unidos se disparara, como puede pasar, porque no están protegiendo esa tasa inflacionaria del 8%, porque la Fed Fund Rate solamente tiene su tasa en el 2 o en rangos de 2. Debería subir la tasa al 9 o al 10% para proteger a Estados Unidos de una inflación.
Pero eso ya lo había hablado en otro video. Ahora, el dólar se devaluara, bueno, sí tendría un impacto en Panamá y a nivel mundial. Todo lo que tendrían dólares, pues se le haría difícil comerciar, ¿no? Porque nadie quisiera comerciar con una moneda que se está devaluando. Por ejemplo, como cuando pasó con Venezuela. El comercio exterior se te dificultaría a nivel nacional, se te dificultaría también pues la capacidad de compra. Las cosas tenderán a ser más caras porque realmente se está devaluando tu billete y ver las cosas que se están encareciendo. Otro tema que, bueno, ya el tema de la compra de petróleo quizás dejaría de ser con un dólar. Los bancos centrales que tienen dólares pues se van a deshacer de esos dólares. Incluso ya China lo está haciendo. Así que podría que haya demasiadas desventajas para los que usan o dependen del dólar. Y había ciertas ventajas para aquellos países que producen y que quieren importar y exportar y utilizan otra moneda pues mucho más fuerte frente al dólar. Se beneficiarían de eso. Pero eso ya es otro tema. Que no me enrollo más, no me alargo más. Déjame acá abajo en el comentario tu aporte, tu pregunta de acuerdo a este tema. Recuerda suscribirte a este canal si te interesan los temas de mercado, de Panamá y del mundo. Para eso fue hecho este canal. Así que nos vemos hasta la próxima.